Bueno chicos, vamos a iniciar entonces con los ejercicios de curvilíneo. Comenzando con el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Un automóvil de 0.8 gramos, megagramos, viaja sobre la colina que tiene la forma de una parábola. Si el conductor mantiene una rapidez constante de 9 metros sobre segundo, determine tanto la fuerza normal resultante como la fuerza de fricción resultante que todas las ruedas del carro ejercen en la carretera en el instante en el que llega al punto A, y no el tamaño del automóvil. De manera general, esto me está pidiendo encontrar la fuerza normal y la fuerza de fricción, ¿ok? Algo muy importante es que ahora ya no vamos a manejar los ejes X y Y, ¿ok? Cuando estamos en curvilíneo, manejamos dos ejes, el eje normal y el eje tangencial. Mi eje normal se va a cambiar por mi eje Y mi eje tangencial se va a cambiar por mi eje X. Esto casi en todos los casos, ¿sí? Vamos entonces a iniciar. Tenemos entonces dos ejes, el eje normal y el eje tangencial, como podemos observar. Prácticamente el normal se volvió el eje Y y el tangencial se volvió el eje X, ¿sí? Planteamos prácticamente nuestros vectores como siempre lo hemos hecho, nuestro peso siempre perpendicular al suelo. En este caso, tenemos que tenemos el vector del peso, tenemos que descomponerlo en dos ejes, el eje normal y el eje tangencial, así como lo hacíamos con X y Y. Tenemos un ángulo, este ángulo es muy importante chicos, este ángulo siempre va a ser la primera derivada de mi ecuación, ¿ok? El ángulo que abre mi peso con el eje normal siempre va a ser mi primera derivada de mi ecuación, ¿ok? Siempre. Muy bien, entonces tenemos otro vector que es mi fricción. Mi vector de la fricción siempre va del lado contrario a mi movimiento. Y tenemos también mi fuerza normal, que es otro vector que nos están pidiendo encontrar. ¿Ok? Mi fuerza normal siempre va perpendicular hacia la superficie en la cual estamos pegados. ¿Ok? Iniciamos entonces. De la siguiente manera me queda mi diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces tres vectores, mi fuerza normal, mi fuerza de fricción, perdón, mi fuerza normal y mi peso. ¿Ok? Eso es muy importante. Saber hacia dónde es positivo mi eje tangencial y hacia dónde es positivo mi eje normal, ¿ok? Mi eje tangencial siempre va a ser positivo hacia donde se está moviendo el automóvil o el objeto. En este caso, como se está moviendo hacia la derecha, todo lo que esté hacia la derecha va a ser positivo, como podemos observar aquí. Y en el caso de mi eje normal, va a ser positivo hacia donde se encuentre mi radio, ¿ok? En este caso, mi radio se encuentra debajo del coche, es decir, hacia abajo. Es decir, todo lo que se encuentra hacia abajo va a ser positivo en mi eje normal. Tenemos que tomar en cuenta otra vez otras dos cosas muy importantes, que es que cuando sumatoras en fuerza normal va a ser igualado a mi masa por mi aceleración normal, y cuando hacemos sumatoras en fuerza tangencial va a ser igualado a mi masa por mi aceleración tangencial, ¿ok? Recordemos de manera general que todo lo que es la, la razón de cambio, el incremento y el decremento de mi velocidad es igual a mi aceleración tangencial, ¿ok? Lo repito de nuevo. El decremento, la razón de cambio, la pendiente, la derivada, como ustedes lo quieran ver, de mi velocidad cuando estamos en curvilíneo siempre va a ser mi aceleración tangencial. ¿Ok? Y mi aceleración normal tiene su propia fórmula que es velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Ok? Entonces, como me están pidiendo encontrar mi aceleración normal o mi fuerza normal, yo necesito encontrar mi radio, ¿ok? Ya que mi aceleración normal va a ser igual a mi velocidad al cuadrado entre el radio, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos mis primeras dos derivadas de mi ecuación, para aplicar mi fórmula de radio. Esa es la ecuación, prácticamente lo único que hizo fue multiplicar el 20 que está aquí. Sacamos la primera derivada es menos 40x entre 6400. Y necesitamos encontrar la primera derivada en el punto A, que es cuando es 80 metros, ¿ok? Entonces sustituimos y me queda que mi primera derivada es igual a menos 0.5, ¿ok? Espero eso sí se acuerden. De igual manera tenemos entonces mi segunda derivada, que es menos 40 entre 6400. Y ya tenemos entonces mi primera derivada en el punto A, que es 80 metros, que es menos 40 por 80 entre 6400 es igual a menos 0.5. Y mi segunda derivada, que es prácticamente x igual a 1, y me queda esto, ¿sí? Ya tenemos entonces nuestras primeras dos derivadas. Iniciamos entonces con mi sumatorio de fuerzas en el eje normal. En el eje normal, ¿qué tenemos? Tenemos dos vectores, ¿ok? El vector del peso en mi eje tangencial, es decir, mi Wn, y mi fuerza normal, ¿ok? Entonces tenemos Wn menos la fuerza normal, esto es igual a la masa, por mi aceleración normal, que es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio, ¿ok?
Entonces, para poder descomponer mi peso, necesitamos también ese ángulo. Habíamos quedado que el ángulo que abre mi peso con el eje normal es igual a mi tangente inversa de mi primera derivada, ¿ok? Entonces es lo siguiente. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que a veces mis pendientes de mi primera derivada me van a dar negativas. Esto es porque depende mucho de si mi parábola es hacia abajo o es hacia arriba, ¿ok? Eso suele pasar. En este caso nos pasó que nos dio menos 0.5, pero lo vamos a ignorar, ¿ok? Porque lo que nosotros necesitamos es simplemente el ángulo, ¿sí? Entonces siempre lo vamos a meter positivo. Si me da positivo, también lo meto positivo, ya que solo necesitamos el ángulo, ¿ok? Entonces aquí me da tangente de la menos 1 de 0.5, lo estamos metiendo positivo. Esto es igual a 26.57, entonces este ángulo es 26.57, ¿ok? Necesitamos también encontrar mi radio. Metemos nuestro radio. La primera derivada es menos 0.5, aquí lo estamos metiendo. Y mi segunda derivada es menos 43.400 y me da un radio de 223.61. Ahora sí empezamos a descomponer nuestros vectores. El vector WN es igual al peso. El peso es 800 por 9.81 por el coseno de 26.57. Todo esto es WN, ¿ok? Es mi peso descompuesta en el eje normal, ¿sí? Menos mi fuerza normal, que es lo que me están pidiendo encontrar. Eso es igual a 800 entre 9 al cuadrado. Aquí es 223.81, se me fue ahí el dedo. Pero pues bueno, no pasa nada. Encontramos entonces que mi fuerza normal es igual a 6.729.67 una vez que despejamos de aquí, ¿sí? Pasamos entonces con mi aceleración tangencial. Aquí hay que tomar algo muy en cuenta. Y es que me está diciendo que mi rapidez es constante. Es decir, que habíamos quedado que el decremento, la derivada, la razón de cambio de mi velocidad, ¿ok? Es mi aceleración tangencial, ¿ok? Entonces, como me están diciendo que mi rapidez es constante, es decir, que mi velocidad es constante, con mi velocidad es constante, mi aceleración, ¿qué es? Es cero, ¿ok? Entonces, como es cero, significa que mi aceleración tangencial es cero, porque recordemos que la aceleración de mi velocidad en curvilíneo es la aceleración tangencial, ¿ok? Habíamos quedado en eso. Entonces, me queda esto. Hacemos lo siguiente, que es descomponer el vector WT, ¿ok? Descomponemos el peso en el eje tangencial, que es 800 por 9.81, que es el peso, por el seno de 26.57, menos mi fuerza de fricción, que es lo que me están pidiendo encontrar. Esto es igual a 0, debido a que mi aceleración tangencial es 0. 800 por 0, pues da 0. Y tenemos que mi fuerza normal es igual a 3.509.73 newtons, ¿ok? Y bueno, pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio es prácticamente lo mismo que este. Es el mismo concepto. Lo único que me están diciendo es que aquí mi rapidez ya incrementa. Es decir, recordemos que el incremento o el decremento de mi rapidez es mi aceleración tangencial. Entonces aquí me dice que está incrementando mi rapidez a 3 metros sobre el segundo al cuadrado. Es decir, que mi aceleración tangencial es 3 metros sobre el segundo al cuadrado. Encontramos entonces nuestras derivadas. ¿Ok? Eso es para poder encontrar nuestro radio. ¿Sí? Entonces tenemos aquí lo mismo, tenemos prácticamente nuestro peso en el eje normal, que va a ser positivo, ya que el radio está hacia abajo. Entonces todo lo que se encuentra hacia abajo, si el radio está hacia abajo, significa que todo lo que está abajo es positivo, ¿ok? Es decir, en mi eje normal va a ser positivo hacia donde se encuentra el radio, ¿sí? Entonces positivo mi peso menos mi fuerza normal, ¿ok? Que está hacia arriba, por lo cual es negativo. Aquí tenemos las flechitas que nos indican hacia dónde es positivo. Esto es igual a mi masa por mi velocidad al cuadrado entre el radio. Encontramos el ángulo, recordemos que vamos a meterlo como positivo, ¿ok? Nuestro 0.5 va a ser positivo. Lo metemos aquí como positivo, me da entonces el ángulo. Encontramos nuestro radio, que es 223.61. Y bueno, procedemos a encontrar o hacer la sumatoria de fuerzas, que es 800 por 9.81 por coseno de 27.57. Eso es prácticamente WN.
menos mi fuerza normal, esto es igual a 800 por mi velocidad al cuadrado entre mi radio, ¿ok? Que es 293.61. Encontramos la fuerza normal, como se dan cuenta es la misma, no cambia, que es 1729.67 newtons. Y pues hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, que sería WT, que es mi peso descompuesto en el eje tangencial, menos mi fuerza de fricción, esto es igual a 800 por mi aceleración tangencial. En este caso, recordemos, va de nuevo, todo lo que tenga que ver con el decremento, incremento, razón de cambio, derivada de mi rapidez, es mi aceleración tangencial, ¿ok? Entonces tenemos que es 800 por 9.81 por seno de 26.57, esto me da mi peso en el eje tangencial, ¿ok? Menos mi fuerza de fricción, ¿ok? Eso es igual a 800 por mi rapidez, por mi aceleración tangencial, que es el incremento de mi rapidez, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Y encontramos entonces que nuestra fuerza de fricción es igual a 11.000 o 1109.73 newtons, perdón. Y pues eso será prácticamente todo en esos dos ejercicios.